Bueno, buenas noches a todos. Hoy el título del mensaje es El temor que Dios bendice. Hace alusión a dos cosas, el temor de Dios y la bendición. Dice Proverbio 8:13 que el temor de Dios es aborrecer el mal. Eso pónganlo arriba. El temor de Dios es aborrecer el mal. Y aborrecer el mal nos lleva al buen camino, a acercarnos a Dios, a alejarnos de la muerte, del pecado, de practicar el pecado. Aborrecemos el mal nosotros. El cambio que tenemos de muerte a vida es que cuando pasamos a vida, realmente nos damos cuenta de qué éramos, de lo que fuimos, de nuestros errores, nuestro pecado, de lo que es la carne, de lo que es el espíritu, ¿no? Tomamos conciencia de las cosas, vimos la gloria de Cristo, la hermosura de su santidad, y empezamos a transitar este camino. Y hoy pensaba, antes de comenzar, que hay dos maneras de ser creyente. Está la persona que, imagínense que usted dice, ¿usted quiere tener una familia? Sí. Bueno, acá tiene, lea este catálogo, léalo, crea lo que dice, pónganlo ahí en su habitación y haga su vida. Sería medio raro. Es un poco lo que es creer por oraciones, por premisas. La gente que cree en Dios, que cree en la iglesia de Jesucristo, no sé, que cree en Jesús, en los apóstoles, en lo que está escrito. Pero cree teóricamente, la teoría. Hoy vamos a ver, si nos da el tiempo, la doctrina y la doctrina que se vive en la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo es pasar de ser una persona que anda por fe a andar por fe? Porque nosotros andamos por fe y no por vista, ¿verdad? El último estudio estuvimos compartiendo sobre la gloria de Cristo en la iglesia y de cómo nosotros nos gloriamos en el corazón, en un corazón convertido a Cristo, que ama la verdad, que adora al Padre en espíritu y en verdad, que sigue la enseñanza de Jesucristo, que sigue las enseñanzas de los apóstoles de Jesucristo y se sujeta a esa enseñanza, que no está basada en las apariencias, en los templos, ni en las tradiciones, sino en un amor que obra por amor a la verdad de Jesucristo, en obediencia, la fe que obra por el amor, como dice la Escritura, y eso entonces nos lleva a 1 de Pedro 3, 8, 13. Vamos a ver. De Pedro 3, del 8 al 13, vamos a leer. Que es un poco lo que hablamos el último estudio y que va a ser el enlace con este estudio, que no quiero que quede en el aire, porque esto tiene que ver con la iglesia. No con, bueno, yo hoy voy a aprender el temor que Dios bendice. Y no es algo que yo voy a aprender como una oración de memoria y me voy a ir a mi casa y ya sé una cosa teórica de verdad y con eso me alcanza. Nuestra vida de fe compartida, que nos dice sujetándonos unos a otros en el temor de Dios, tiene que ver con después vivirla, ver si la vivimos, esta verdad, si vivimos lo que decimos creer, si eso nos sostiene a nosotros. Porque la verdad nos sostiene a nosotros, no nosotros a la verdad. Lo que vos te tiene que mover, impulsar, es la verdad de la palabra. Entonces la palabra te dice, haz esto, y vos vas y lo haces. Te sostenés como viendo lo invisible y como obedeciendo su palabra. Vamos a leer entonces eso de 1 de Pedro 3, del 8 al 13. Bien, ¿quién le gustaría leer? ¿Franco? El que practica el pecado es de No. Primera de Pedro sí. 3, del 8 al 13. Primero de Pedro 3, Sí, acá está.
Del 8 al 13. ¿Lo tenés? Finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que los podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Fíjese que dice, ¿y quién es aquel que les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Esto que leía hoy Sebastián, ¿no? El maligno no le toca, porque nosotros no practicamos el pecado. ¿Quién te puede acusar? ¿No? Dice que el justo está confiado. Ahora dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos. Ahí está la bendición, ¿verdad? ¿A qué está ligada esta bendición? Dice, refrene su lengua de mal. Ahí ya está el mal, el primer mal que tenemos, la lengua. Ese fuego pequeño que puede encender grandes bosques. Y sus labios no hablen engaño. Lo que hablamos con la lengua. La verdad. El engaño es lo contrario a la verdad. Cuando vos hablas la verdad, ya estás en el reino del Señor. Apártese del mal, otra vez, apártese y haga el bien. Busque la paz y sígala. Ahí hay bendición. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, los que practican el bien, y sus oídos atentos a sus oraciones. O sea, que Él nos guarda. Él viene pronto a nuestro auxilio, es nuestro pronto ayudador. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, esta es la cuestión de... El temor de Dios es aborrecer el mal. Y el que teme a Dios saldrá bien en todo, dice la palabra. El temor de Dios es lo que hoy vamos a ver en algunos puntos, porque el Señor ve en el temor hacia Él, la protección. Él nos protege cuando nosotros tememos a Dios, huimos del mal. Vemos toda maldad como lo que verdaderamente es, que es un apartarse de Dios. Porque el Señor dice que está contra aquellos que hacen el mal. Y esto se lo dice a los cristianos. Pedro, ¿no? Porque dice, finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que den bendición. Y cita la escritura antigua. Entonces, está claro, ¿verdad? Que el Señor está contra aquellos que hacen el mal. Esto tiene que ver con que, ¿cómo? ¿No tenés temor de Dios? El que no tiene temor de Dios hace lo malo y piensa que va a salir impune. El mundo hace así. No hay temor de Dios delante de sus ojos, dice la Escritura. ¿No? Todo lo que nos muestra el Antiguo Testamento, el hombre haciendo daño, haciendo el mal, ignorando a Dios y burlándose, los burladores. Vamos a leer Malaquías 1, del 6 al 9, para ver un poquito qué nos dice el Señor sobre su temor. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Bastaría agarrar una concordancia y leer sobre la palabra temible, en referencia al Señor, cuando dice temible eres tú, ¿no? Todo el... ¿Malaquías cuánto? 1 del 6 al 9, 3 versículos. Clotilde, ¿lo tenés? Sí, obvio. Malaquías 1, del 6 al 9. ¿Empezamos? Sí. Bien. Sacrificios indignos. El Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que me merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan: ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan: ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto.
Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Adelante, supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes, pero cuando llevan esa clase de ofrendas a Él, ¿por qué deberían tratarlos bien?, pregunta el Señor de los ejércitos celestiales. Está ahí. Pero que lo menospreciaban al Señor. Fíjense cómo dice: ahora pues, oren por el favor de Dios, para que tenga piedad de ustedes. Pero ¿cómo pueden agradarle si hacen estas cosas?, dice Jehová de los ejércitos. La cuestión es agradarle a Dios. Y agradarle a Dios es tener primeramente a Dios en su lugar de autoridad, ¿no?, de su majestad. Es el soberano, el Señor, ante el cual se dobla toda rodilla. Eso es lo que el mundo desprecia. ¿Qué desprecia? El señorío. Rebeldes y contumaces, dice la palabra. No temen hablar mal de la potestad de superiores. Vemos el mundo totalmente hostil a cualquier sujeción. No Dios, no patriarcado, no hombre, no marido, no autoridad, no nada. Yo hago mi vida como se me antoja. Ese es el principio rector del hombre egoísta, rebelde, egocéntrico, autónomo, etcétera, ¿verdad? Pero nosotros, dice la palabra, que hemos escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, por el conocimiento de la verdad del Evangelio. Nosotros somos los que salieron del mundo. La iglesia es aquellos que son llamados, y cuando venimos a su pueblo, a ser parte de la grey, también la palabra nos dice que sujétense unos a otros. Están puestos los pastores y maestros, los obispos, que velan por la salud de las almas, la conducta, la doctrina, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero ahora vemos entonces el Señor dice: si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor?, dice Jehová de los ejércitos. Entonces estamos diciendo: si yo soy Señor, ¿qué es esto que me traen? Con descuido. Le traían una ofrenda donde traían un animal ciego, tuerto, ¿no? Y era contrario a lo que el Señor pedía. Estaba muy claro, no iban a llevar un animal con mancha, con defecto. ¿No es así? ¿La escritura antigua? Entonces los tipos que eran los encargados de de cumplir la palabra, hacían lo que le parecía. Llevamos esta, total. ¿Dónde? ¿No? Totalmente una falta de respeto hacia Dios, de consideración. Y eso tiene que ver con, obviamente, nosotros, la ofrenda que presentamos, ya la presentó perfecta el Señor, pero esto tenemos que tomar, porque toda la Escritura es útil para enseñar y para corregir. Y acá la estamos tomando para entender que el Señor habla de su temor, de su reverencia. Y ahora lo vamos a ver en más profundidad a través de los otros pasajes. Sí. En todo el culto de que nosotros oramos, cuando entramos a la iglesia y oramos, desde ese momento no sé si todos toman conciencia de que el Señor Jesucristo está en medio nuestro. Amén. Y que se merece el sumo respeto en la alabanza, en la oración y en la lectura de su palabra. Amén. Eso también la ofrenda con que nos presentamos, ¿no? Mirá, sí, esperamos, charlamos. Es una falta de respeto, a mí por lo menos me hace tropezar cuando veo gente charlando o no atendiendo a nuestro Señor, porque venimos a darle lo mejor para el Señor, ¿no? Entonces, el cantar con ganas, el cantar con ánimo, el aprenderse la alabanza, el interesarse por el Señor, es también aprender el culto voluntario que hoy tenemos, el culto racional que hoy tenemos, el sacrificio de alabanza. Porque ya no nos pide que no vayamos a rodillas para el Monte Everest, no nos pide grande sacrificio. Cantarle a Dios con todo el corazón, amén, con agradecimiento, y eso muchas veces le falta respeto en la iglesia. Así que les pido a todos que también consideren esta palabra como una exhortación, que cada vez que nosotros entramos a la iglesia y se dice en el nombre de Jesús y santificamos su nombre, desde ahí hasta que se termina, tiene que ofrecer ofrendas limpias. Gloria a Dios. Acá vemos cómo ese temor, ese respeto hacia Dios se manifiesta en cómo nos acercamos. El sacerdocio era, ¿verdad? Venía la persona, presentaba el sacrificio para acercarse a Dios, para adorar. Entonces nosotros, el Señor nos pide, como decía Gabriel, venir con reverencia, con respeto, con verdadero interés
Ahora vamos a leer en Isaías 8:13 nada más. Vamos a leer el contexto. Que nos habla de un temor, de dos temores. Que es el temor un poco a los hombres, el temor que nosotros le tenemos al mundo, a las cosas, y el temor a Dios. Isaías 8, 8. versículo 13. ¿A quién le gustaría leer? Eric. El 12 también, 12 y 13. 12 y 13. No llamen conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni teman a los que ellos temen, ni tengan miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santifiquen, sea él su temor, y él será su miedo. Él será. Y el 14 también. Entonces él será por santuario, pero a las dos cosas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Entonces dice el 12, no llamen conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni teman lo que ellos temen, ni tengan miedo. Esa es la cuestión humana. Dice, al Señor de los ejércitos, a Él santifiquen. Fíjense que la santificación del Señor, como dice, santificando al Señor en nuestros corazones, ¿no? Tiene que ver con el temor. Dice, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Estamos diciendo, si Dios está con vos, nadie puede prosperar contra vos. Nada puede hacerte daño. ¿Quiénes podrán hacer daño si ustedes hacen el bien? Dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces, nosotros no tengo miedo de perder el trabajo, no tengas miedo de nada. Tenés miedo de que Dios te desampare. El marco actual. No, que Dios te deje chocarte contra la pared. Porque si vos decís, el Señor te dice anda para la derecha, vos sabés que para la derecha te va a ir bien. Ahora, si el Señor te dice anda para la derecha y vos agarrás para la izquierda y te chocás, y bueno, sí, mejor vas a tener que saber que te va a chocar. El marco actual respecto de la. Bueno, justo dijiste derecha e izquierda, ¿no? Pero digo, de la dicotomía respecto de la elección. Viste que unos dicen que el otro es malo y nos genera un temor. Sí. Y el otro dice que el otro es malo y genera un temor. Y eso es lo que plantea el Señor respecto de lo que no tenemos que temer a eso, sino que confiar en el Señor porque la prosperidad del Señor es más allá de los hombres, ¿no? Dice, entonces Él será por santuario. Un santuario es algo protegido, algo apartado, algo en donde uno tiene intimidad, uno tiene el encuentro con el Señor. Él será por santuario. Fíjense, recuerden cuando dice, salgan de en medio de ellos y no toquen el mundo, y yo los recibiré, y ustedes serán por hijos, y yo seré por padre. Y ahí lo dice después, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu para hacer. Esto está diciendo lo mismo. El que teme a Dios no tiene que temer del mundo, de las cosas de la vida, porque Dios lo guarda. Dios está caminando con uno de la mano, como el salmista en el Salmo 73, ¿no? Me has tomado de la mano, me has llevado, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Eso lo tenemos en cuenta. Y acá vemos entonces estos aspectos. Vimos Malaquías, entonces, el respeto que el Señor, el respeto y la reverencia y la actitud correcta hacia Él, que es presentarle lo mejor. Nuestra atención, nuestra puntualidad, nuestra buena predisposición a oír, a cantar, a venir con poner la mente en estas cosas, ¿no? A ti he elevado mi alma. Elevar nuestros corazones es, bueno, voy a poner mi atención en la palabra, voy a pensar en el Señor en este día. Me voy a esforzar, ¿por qué? Por oír su voz, no oír las voces del mundo y las cosas que dice el mundo y las pavadas del mundo. Tratar de quitar de eso. Y después, que Él sea nuestro temor es eso, Él sea nuestro miedo. Si Dios no te bendice, por más que hagas lo que hagas, vas a fracasar. Él va a destruir a todo aquel que de ti se aparta, dice el salmista, en ese mismo Salmo 73. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Como yo quiero? No, hay un solo camino para acercarse a Dios, que es el Señor Jesucristo. Es por medio de su Espíritu.
Y por medio de su Espíritu, lo vamos a ver ahora en Filipenses, que tiene que ver con esta salvación que recibimos, que es el Espíritu, dice, como leímos, en donde está el Espíritu, ahí hay libertad, ¿verdad? El Espíritu Santo, que nos da la vida de Cristo en nosotros, nos libra de la ley, del pecado y de la muerte. Nos lleva a pensar en las cosas del Espíritu. Nos lleva a buscar las cosas de arriba, en donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Todo eso es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Bien, entonces ahora vamos a leer en Filipenses 2, del 12 al 16, porque fíjense cómo está ligado esta obra del Espíritu, esta vida que recibimos, esta salvación y el temor de Dios. Están ligados. Son inseparables. Dice, nadie puede llamar Señor a Jesucristo si no es por el medio del Espíritu Santo. Pero ese llamar al Señor, Señor, es con un corazón que lo ve en su majestad, en su trono de gloria, y dobla la rodilla. No se hace el superado. Ah, sí, yo tengo a Dios por Padre, ahora soy el mega apóstol. ¿No? Ahora sí, jaja. Voy a hacer lo que quiera. El mundo a mis pies. Ya tengo el poder, así que lo decreto. ¿No? Esos tipos que andan dando vueltas por ahí. No andan con temor y temblor, como vamos a ver ahora. El temor y temblor es propio de la oveja, que sabe que es oveja. No son ni lobo, ni perro, ni tigre, sos una ovejita. La salvación está en las manos de tu pastor, que te tiene. Una vez que te tiene, quédate quieto y deja que el Señor te cargue. Leemos entonces ahí Filipenses 2 del 12 al 16. Alguien que lea acá fuerte y claro, me parece que acá... ¿Acá quién? Fuerte y claro. Fuerte y claro. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Está ahí. Entonces vemos, Pablo les dice a los filipenses, después de haber hablado de la gloria de Cristo, de cómo Cristo se despojó, ¿no? Que hace este sentir que hubo en Cristo Jesús, como cantamos el himno, que Él se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se entregó a la muerte por nosotros, que hace ese mismo sentir. Ahora, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si Dios está en nosotros, Dios consume el pecado. Dios te lleva a aborrecer el mal. El pecado es maldad, ¿no? Es mentira, es engaño, es inmundicia, es todo lo que no es de Dios. Todo lo que pertenece a este mundo caído, las tinieblas, ¿no? Y Dios es el que produce en ustedes, lo que como dice la nueva traducción viviente, el deseo y la voluntad, ¿no? Gracias. Busca. Entonces, ocuparse de nuestra salvación. ¿Cómo dice la traducción ese versículo? Léelo el 12 nada más. Esa parte, pero ocúpense, sino mucho más en mi ausencia. ¿Cómo dice ahí?
Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Hasta ahí. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Porque ¿cuál es el resultado de la salvación? Que Dios dice que el Espíritu nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Nos ha trasladado del reino de las tinieblas al de la luz. Dice que hemos salido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Escapamos, dice Pedro. Salimos. Y estamos acá. Y Pablo dice, han obedecido mis instrucciones. El Señor le dijo, enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. Con temor y temblor. Este temor y temblor, hay otro pasaje que vamos a ver en dónde se utiliza y qué sentido tiene. En Efesios 6, vamos a leer Efesios 6, 5. Fíjense que es un temor y temblor que no es meramente el temor de Dios. Es un temor y una reverencia Efesios 6:5. Está ahí nomás. Está... ¿Lo tenés? Sí. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Con temor y temblor obedezcan como a Cristo. ¿Le decís esto a la gente? La gente... Hoy es el momento del hijo de perdición, el hombre de pecado que se manifiesta, que se opone a Dios y todo lo que sea objeto de culto. Nuestro culto racional que nos llama a presentarnos como sacrificios vivos, agradables a Dios, que nuestro culto racional es la doctrina pisoteada por el mundo. Aborrecen el señorío. Cristo como cabeza de la iglesia, enviando a sus apóstoles a que ellos dieran autoridad a los ancianos en las congregaciones, en las ciudades, como vemos a través de Tito y Timoteo. Eso es la realidad. Eso es introducirnos en la historia. Eso de dejar de tener nada más que una teoría y ir cara a cara y ver con quién practico el amor, con quién soy fraternal, con quién tengo paciencia, con quién perdono, con quién devuelvo bendición, aunque nos maldigan, etcétera, ¿verdad? Entonces acá dice, ocúpense entonces de esa salvación, porque, ¿por qué? Dice, porque Dios es el que ustedes producen, ¿no? Y después dice, hagan todo sin murmuraciones y contiendas para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Esa es la gloria de Cristo en la iglesia. Un cuerpo, una congregación, personas que confiesan a Jesucristo como Señor y viven, dice, demostrando los resultados de su salvación. Amén. Como luminares en el mundo. Esa luz que nos llama a amarnos, que nos guía en el Señor, irreprensibles y sencillos, ¿no? Sin quejarnos, sin amenazar, sin responder mal, respetándonos, soportándonos, etc. Ahora, esto está ahí. Porque si yo digo que creo en Dios, que creo en la palabra, que creo en Jesucristo, y que voy a decir, no, pero el apóstol Pablo no sé si creo. No sé si la doctrina del apóstol... Porque de Pablo hasta acá, la iglesia sigue a través de sus miembros. Puso pastores y maestros, dice lo último que puso, para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo. Quiero leer 2 pasajes, 3, que tienen que ver con este temor de Dios, con este temor y temblor de nuestra salvación, que es la obediencia. Dice, obedeciendo a vuestros amos
con temor y temblor. Dice. Fíjense que la doctrina baja hasta tu vida en tu trabajo. Por eso decimos, acá la vida no termina, la iglesia no... tu vida como cristiano es de acá, en la asamblea, en tu casa, en tu trabajo y en todo. En tu deporte. Ah, no voy a la cancha y en la cancha lo insulto a todos, les pego a todos. Tampoco. ¿Qué sería eso? Entonces, ahí vemos cómo se le dice al siervo, tenés que sujetarte a tu patrón, obedeciéndole con temor y reverencia, como a Cristo. Porque Cristo es el que nos paga, porque después dice ahí mismo que es Cristo el que nos premia después. Es Cristo el que ve nuestra conducta. Es como decía Gabriel, es Cristo el que está acá, el Señor está en medio nuestro, en las reuniones, y también está viendo tu conducta en toda tu vida. El Espíritu Santo no te abandona. Por eso dice, no contristen el Espíritu Santo, que nos fue dado. Entonces, el temor. ¿Tenemos temor de Dios? Sí. ¿Y con tu marido? ¿Te sujetás, como dice la palabra, como al Señor? ¿Como al Señor? ¿A tu jefe lo tratás con reverencia y respeto? ¿A las autoridades, como dice la Escritura? Porque dice, con la boca bendecimos a uno y el otro, con la misma boca que bendecimos a Dios, mandamos todo al... Dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. ¿No? Ya ahí arrancamos. ¿Cómo respondés al jefe? ¿Cómo respondés al empleado que... Vamos a leer ahora 1 Timoteo 5:20. Y Hebreos 13:17, otro que busque, Hebreos 13:17. 1 Timoteo, Mari, ¿lo tenés? Y Cata, ¿querés? 13:17. 1 Timoteo 5:20. 5:20. ¿Leemos qué dice primero? 1 Timoteo. Sí, 1 Timoteo 5:20 primero. Mari. 1 Timoteo 5, versículo 20. Los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. Y ahora la versión Reina Valera, ¿alguien que la tenga? A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Amén. ¿Para que los demás qué? También teman. Para que los demás también teman. ¿Qué tenemos que temer? Porque, a ver, acá hay algo claro. Si uno está sirviendo al Señor, y lo que ministramos es del Señor, entonces uno puede decir, esto que me dice el hermano es de Dios. Amén. Y yo estoy buscando ser agradable a Dios y andar delante de Dios siguiendo la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y se los dice, vean, fíjense. O sea que hay gente que está preocupándose. Y ahora lean Hebreos 13. Hebreos 13, 17. Obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así, ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. Amén. Ellos velan por ustedes, velan por vuestras almas, van a dar cuenta por ustedes, sujétense a ellos, obedezcan, dice, a vuestros pastores. Entonces hay algo que vemos, una iglesia sin pastores, sin obispos, sin gente que ejerza autoridad para disciplinar, para corregir, para ver que nadie pague a otro mal por mal, sin reprender. Como dice acá, repréndelos duramente, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Vemos esas cosas. Ahora vamos a leer un poco más, para ver cómo se dio en la vida de los apóstoles, en la vida de la iglesia, esta cuestión.
si realmente es así o si es teoría. Es que, bueno, hoy vemos esto. Vamos a ver cómo cayó la muralla de Jericó y váyanse a su casa y hagan lo que quieran. ¿No? Y hoy le damos el curso de teología. Así se hizo el Génesis. No es así, esa no es la idea. Porque dice que la iglesia tiene que brillar como luminares en el mundo. Y dice el Señor, en esto conocerán que son mis discípulos. Si tienen amor entre ustedes. No si tienen la teología de Calvino aprendida de memoria. Porque yo puedo saber la teología de Calvino de memoria y vivir como un ermitaño. ¿Y qué fruto doy? ¿A quién le predico? ¿A quién ayudo? ¿Se entiende? La iglesia tiene que estar unida en la fe, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, por medio del vínculo, ¿no? En la fe, en una misma fe. Y eso tiene que ver con estar unidos. Convivir, en tener todas las cosas en común, compartir las oraciones y el partimiento del pan. En eso vemos, reconocemos que estamos en el verdadero. Si nos amamos, si amamos a Dios y amamos a los hermanos. El que practica el pecado, dice la carta de Juan, no es de Dios, es del diablo. Se lo dice Juan, porque si vemos la carta de Juan, dice, el que dice que le conoce y no anda como él anduvo, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces cuando nos llama a esto, dice, para que los demás también teman, dice, las ovejas, la oveja no sale a morder a los pastores. ¿Dónde viste una oveja que le diga, che? Imagínense una oveja así, no es oveja. Te pusieron un perro con... ¿Se entiende? La oveja, por eso hay tanta gente abusada psicológicamente y espiritualmente por tipos que son lobos rapaces, que engañan. También están la gente que lo que busca no es a Dios, busca del dinero, la prosperidad económica, y va y le dicen, si pone acá plata que mañana vas a tener el triple, y pone como un salame, ¿no? Y va a la iglesia a poner plata para que voy a tener, sí, ahora sí, el viaje que siempre quise, el Señor me va a bendecir. Y buscan eso, no buscan a Dios. Entonces Dios les deja que los engañen total, si a Él no lo buscan, ¿verdad? Que la finalidad, hoy leíamos en Pedro, dice, finalmente sean todos un mismo sentido, compasivos, misericordiosos, o sea que hay una unidad, tenemos que llegar a una unidad, hacer un cuerpo perfectamente unido, donde todos nos movamos, tengamos la misma manera de pensar, la misma manera de ver las cosas. Tiene que ver que los sentimientos no tienen que cada uno piense lo que quiera, o sienta lo que quiera. Tenemos que tener todos el mismo sentido. Finalmente, o sea, lo que tenemos que aspirar es sentir toda la misma cosa. Con respecto a las cosas santas, con respecto a las correcciones, con respecto a los pecados, con respecto a todo, una unidad. Un bloque. Perdón. ¿Tercera? Perdón, respecto a esto que decías de ser un ermitaño, recordé en Juan 17, cuando Jesús, orando, pide por los apóstoles, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es importante para algunos que tendemos a, digamos, a no compartir o no... Sí, el tema es que no se da todos tenemos llamados. el corazón, más que nada, uno tiene que limpiar, uno tiene que cuidarse del mundo de no tener, como hoy leemos, que no te puedes juntar con la gente del mundo. ¿Viste cómo está todo? No, sabés, ven a tu casa deprimida. Estás con un amigo que te dijeron montar el país, vos venís deprimida. Entonces, te dice que vos no temas lo que yo temo. Llame conspiración lo que llama conspiración, o sea, no te contamines el corazón, vos podés juntarte con tu familia, con tu pariente, con tu amigo, podés hacer esas cosas. Pero ya cuando te cambia la cabeza vos y empezás a tener lo que ellos quieren, querer lo que ellos quieren, ahí es donde uno tropieza. ¿Seguimos? Sí. En 2 Corintios 7, en 2 Corintios 6, Pablo viene hablando, cuando habla, salgan del medio de ellos y yo los recibiré, no toquen un mundo, ¿verdad? Y Pablo dice en el 7.1, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, de que Dios nos reciba, de que Dios sea nuestro Padre, de tener comunión con Él, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitimos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado.
No lo digo para condenarlos, pues ya he dicho antes que están en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. ¿Dónde están diciendo? En 2 Corintios 7, del 1 al 3. Leí. Fíjense cómo el apóstol tiene una relación cercana. Esto es, pasa de la teoría a la práctica inmediatamente. Ahora, a lo que voy está más adelante, ahí en 2 Corintios 7, donde estamos, en el versículo 8. 2 Corintios 7, 8. versículo 8. Lo puedo leer leyendo, así lo lees vos? lo vamos a ir cortando. Del 8 en adelante voy a ir leyendo. Fíjense cómo Pablo habla. Y acá se entrelaza la cuestión de el temor de Dios, el pecado, el arrepentimiento, la disciplina en la congregación. Esto estamos viendo cómo se viviría, cómo se vive. A ver, ¿está el temor de Dios en los hermanos? ¿Está la responsabilidad del apóstol en administrar disciplina? Fíjense, dice, porque aunque los contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Pablo se tiene que lamentar por contristarlo, por escribir una carta dura. Dice, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los contristó, los entristeció, ahora me gozo, no porque hayan sido contristados, sino porque fueron contristados para arrepentimiento. Ahora este arrepentimiento, no es arrepentimiento al mundo, decir arrepiéntanse de su pecado y crean en el Evangelio. No es ese arrepentimiento, porque Pablo se lo escribió a la iglesia esa carta. ¿Estamos? O sea, esta carta, esa contristar, ese entristecer, una carta dura, como dice en la Nueva Traducción Viviente, se la escribió Pablo a los cristianos de Corinto. Dice, porque se goza, ¿por qué se goza Pablo? Porque fueron contristados para arrepentimiento, porque han sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcan por nuestra parte. O sea, fíjense, que ninguna pérdida padezcan por nuestra parte. El entendimiento correcto es decir, cuando un pastor, un hermano que está antes que vos en la fe y conoce y te ve actuando y te quiere aconsejar, busca tu bien. Dice, mira, esto que estás haciendo, o te amonesta o te dice, busca tu bien, busca que no tengas ninguna pérdida. El hijo necio es el único que dice, mi papá no me quiere dejar ver dibujitos todo el día, es malo. Eso es necedad, es insensato, es infantil. Ahora, la persona sabia sabe que la disciplina, la corrección es por nuestro bien. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Bueno. Entonces dice, en el 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Estamos? Entonces vemos el apóstol Pedro, entristecido, según Dios, ¿no? Lloró amargamente, pero fue restaurado. Un arrepentimiento para vida. El arrepentimiento de Judas fue para muerte. No fue de Dios. Fue un arrepentimiento de remordimiento de la maldad en la que seguís estando. Porque he aquí esto mismo de que hayan sido contristados según Dios. Este contristado según Dios es el temor de Dios en uno. Porque cuando uno tiene temor de Dios, se duele de haber pecado contra Dios. De no estar haciendo la voluntad de Dios. De estar en falta con Dios. Cuando uno está bien con Dios, tiene gozo. No tiene tristeza. Está contento, está seguro. Pero el temor de Dios produce seguridad. Porque yo sé que estoy haciendo lo que Dios me pide. Y le temo a Él. Entonces tengo seguridad. Ahora, si yo... ese es el temor distinto que el miedo, ¿no? Un miedo irracional. Porque aquí esto mismo de que hayan sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en ustedes? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo se han mostrado limpios en el asunto.
Así que aunque les escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por ustedes delante de Dios. Fíjense que lo que dice el apóstol Pablo. Para que se hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por ustedes delante de Dios. Quiero que lean la Nueva Traducción Viviente, que se va a entender muy claro lo que dice el apóstol Pablo acá. El versículo específico Es el número 12. ¿Le tenés fe? Sí. Mi propósito entonces no fue escribir acerca de quién causó el daño o quién resultó dañado. Les escribí para que a los ojos de Dios pudieran comprobar por sí mismos qué tan leales son a nosotros. Que a los ojos de Dios ¿Qué tan leales puedan son comprobar ustedes mismos qué tan leales son a nosotros, a los apóstoles. O sea, nosotros pastoreamos la congregación y dice, pero bueno, administramos, disciplinamos, ponemos un consejo, una amonestación, lo hemos hecho. Lo hemos hecho a lo largo de los años y hemos visto, y esto lo digo para que entendamos que cuando hay un hecho difícil, en donde se reprende, se exhorta, se amonesta, se busca el bien. Amén. Y esto, el arrepentimiento para vida, para salvación, es el que dice, sí, la verdad que, perdón, estuve en falta. ¿Qué dice el Señor? Si un hermano peca contra ti, ve y tú estando solo, si te escuchare, ganás a tu hermano. Si no te escucha, llama a 2 testigos que conste toda palabra. Si no escucha a los testigos, dilo delante de la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Entonces, la persona que persiste en pecar, repréndela delante de todos, dice. De la iglesia misma. Persiste. O sea, ya fue exhortado por uno, después con testigos, por 2. Después dicen, díselo a todos, como dice el Señor, a la iglesia, delante de todos. Y si no escucha a la iglesia, tenelo por publicano. ¿Es para desecharlo? No, es para decir, bueno, mirá, sí, porque dice, no lo tengan por enemigo, es para que se avergüence, dice. Porque dice Pablo en un momento, si alguno llamándose hermano fuera avaro, ladrón, borracho, maldicente, con el tal ni coman. Pero no para que sea enemigo de ustedes, sino para que se avergüence, para que reconozca lo que es. Porque el aborrecer el mal es temer a Dios. Y el que no aborrece el mal, no teme a Dios, no teme a nadie. ¿Se entiende? El que teme a Dios y reconoce a Dios en nosotros, como sus siervos, por amor a Jesucristo, como dice el apóstol, se sujeta a sus pastores, obedece a los pastores. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, para que a los ojos de Dios, léelo de vuelta, Pedro. ¿El 12 era? Si no, pues sí. Mi propósito entonces no fue escribir acerca de quién causó el daño o quién resultó dañado. Les escribí para que a los ojos de Dios pudieran comprobar por sí mismos qué tan leales son a nosotros. Esta versión dice, sino para que se manifiesta nuestra solicitud que tenemos por ustedes delante de Dios. En realidad, las traducciones como que varían la versión. Esta dice, nuestra solicitud que tenemos por ustedes delante de Dios. Pablo dice, nosotros estamos guardando a la iglesia de males. La vida tuya cuando entras a la iglesia es un compromiso. Un compromiso con tu mujer, un compromiso con tus hermanos, con tus hijos, con tus hermanos, con todos. Y acá no es, yo voy a la iglesia, pero en mi casa hago lo que quiero, porque es mi casa. No. Si vos sos un borracho en tu casa, insulta a tu mujer todos los días, no vas a venir a la iglesia.
Salvo que te arrepientas y reconozcas tu pecado y te apartes. ¿Entienden? Porque eso de lo que se trata de la iglesia, de un pueblo santo. Una congregación de personas que se aman fraternalmente, respetuosamente, que se perdonan, que andan en luz, que hablan verdad, que refrenan su lengua de hablar engaño, que no dicen groserías, que son un ejemplo de santidad. ¿Somos todos así? Es lo que buscamos. Ahora, Pablo dice, no, y bueno, no lo alcanzamos todavía. Podemos decir que estamos lejos, más o menos lejos, pero cada día nos acercamos más. Si damos un pequeño pasito cada día hacia ese objetivo de ser esa iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, que el Señor, ¿por qué sin mancha y sin arruga? Dice, sobre todas las cosas tengan abundante amor porque cubrirá multitud de pecados. La sangre del Señor limpia de todo pecado, ¿verdad? ¿Qué dice la Escritura en Juan? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si nosotros nos confesamos los pecados mutuamente, si nos arrepentimos de las cosas malas, ¿hay algún límite? No. Dice que nos limpia la sangre de Jesucristo. Una esposa sin mancha y sin arruga. Viene la congregación presentada. Entonces, ¿qué dice Pablo en Filipenses? Para que yo pueda gozarme en ese día de que no haya trabajado en vano. ¿Se entiende? De que no haya trabajado en vano. El apóstol dice, ustedes, así como recibieron mis instrucciones y las guardan y hacen lo que es correcto, sí, continúen así. Mucho más ahora estando yo ausente. Para que pueda gloriarme en ese día. Entonces, está ligado el temor de Dios. Si vemos al temor de Dios como algo, nada más que para dejarlo en una teoría, el temor de Dios sí vemos en el Antiguo Testamento. No, pero si lo traemos a la iglesia, a la vida de fe, el sujetarse unos a otros en el temor de Dios es un poquito más palpable. Fíjense que acá Pablo cuando termina, en 2 Corintios en donde estábamos leyendo, dice 14, dice, pues si de algo me he gloriado con él respecto de ustedes, habla de Tito, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con ustedes es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos ustedes, de cómo lo recibieron con temor y temblor. No. ¿Por qué lo recibieron a Tito con temor y temblor? Con obediencia, con solicitud. Porque venía enviado del apóstol, porque venía de Dios. No venía por su cuenta. Vengo, ¿de dónde saliste vos? ¿Quién sos? Entonces a nosotros nos toca reconocer quiénes son hermanos, quién es de Dios, quién está sirviendo a Jesucristo, quién predica la palabra conforme a la Escritura y quién viene a decirles pacten, pongan acá. ¿Quién es un chanta, un hablador de vanidad y quién predica la verdad? A nosotros nos toca decir, bueno, el que quiera hacer la voluntad de Dios, dice el Señor, sabrá si mi doctrina es mía o del que me envió. ¿Quién tiene que saber si la doctrina es de Dios o una persona es un engañador? Uno. Miren cómo oyen. Al que tiene, se le dará. Y al que no tiene aún lo que piensa tener, se le quitará. Entonces, después ver con este temor es ¿por qué? Porque cuando Pablo dice que no quiero que llegue el día para que yo no haya corrido mano, es que todos vamos a ser juzgados. Conociendo pues el temor de Dios, persuadimos a los hombres. Y espero que también les sea manifiesta sus conciencias, dice el apóstol. Porque esto es claro. Nuestra suerte ya está unida. Lo que aten en la tierra será atado en los cielos y lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Habla de juicio, habla de un presentarse a Dios aprobados, como obrero que no tiene de qué arrepentirse, de qué avergonzarse y decir, perdón. Terminando, del temor de Dios a el respeto y la reverencia de unos a otros, hermanos. El temor y la reverencia de unos a otros, a mi esposa, a mi esposo, en el trato a mis hijos, a mi jefe y al mundo. Ser personas intachables,
como luminares en medio de una generación perversa y maligna. ¿Mm? Dios lo bendiga y espero que se haya entendido. Amén. Gaby.